Hoy es miércoles 28 de mayo de 2000, corrijo, hoy es jueves 29 de mayo de 2025. Tenemos la emisión número 770 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto vamos a abordar la masacre de 17 campesinos perpetrada por bandoleros liberales comunistas del MRL dirigidos por Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, por William Arangure, alias Desquite, y por otros bandidos que delinquían en esa zona en nombre del MRL que dirigía desde Bogotá el descompuesto líder liberal Alfonso López Miquelsen. Estos hechos enlutaron esta región y ocurrieron en un momento en que en Colombia había varios focos de violencia tripartidista, liberal, conservadora, comunista, que ensombrecían la historia de nuestro país. Al llegar a este número importante de emisiones, nos colocamos a 230 episodios de completar la icónica cifra de 1000. Para abordar este tema y mirar una serie de aspectos relacionados con el mismo, examinaremos eventos internacionales, nacionales, de todos los órdenes y desde luego una dinámica de cómo se estaba desatando el bandolerismo tripartidista contra los colombianos con la aquiescencia y el estímulo de los dirigentes políticos de las tres vertientes, responsables únicos de toda esta tragedia que ha padecido Colombia. Entremos en detalles. Mi coronel, ¿cuál es la trascendencia geopolítica y geoestratégica del hermoso municipio de Alvarado en en el departamento del Tolima? Como usted lo dice, es un hermoso municipio, es bellísimo, es un municipio que reúne montaña y valle, que tiene prácticamente todos los pisos térmicos en una distancia muy breve, por ende, diferentes cultivos y diferentes posibilidades de desarrollar la agroindustria o, o los desarrollar los eventos agropecuarios para abastecer a ciudades aledañas y a la propia ciudad. El departamento del Tolima está ubicado en el centro del país, un poco cargado hacia el occidente, y su territorio se enmarca sobre dos de las tres cordilleras de Colombia. Digamos que el 40% del departamento, casi 50%, está enmarcado sobre la cordillera central. Es un departamento por su naturaleza muy quebrado. Otro 25% está enmarcado en la cordillera oriental. Por el centro lo cruza el valle del río Grande de la Magdalena, dándole la forma eh, especial a la topografía de ese terreno, de esa región, y en el centro un 25-30% aproximado de valle cálido, fértil para cultivos de arroz, ganadería y otros productos de clima cálido. El hecho de tener dos cordilleras y este río importante que la atraviesa y además limitar por el occidente con el viejo Caldas, es decir, el actual departamento de Caldas, Risaralda, Quindío, un poco más hacia el suroccidente con el Valle del Cauca y al sur con el Cauca y por el suroriente con el Huila, por el oriente con el Huila, Meta y Cundinamarca y además por tener entrada directa a Bogotá y por el norte prácticamente por Caldas llegando a Boyacá y Santander y Antioquia, le da una posición geoestratégica bastante fundamental para cualquier proceso revolucionario armado que pretenda acercarse desde el hinterland hacia el Heartland en la capital de la República. En ese orden de ideas, en ese
escenario encontramos que el departamento tiene una gran cantidad de volcanes y nevados que han producido mucha fertilidad a la tierra a lo largo de miles o tal vez millones de años de la morfología de la zona. Y en ese escenario encontramos el hermosísimo municipio de Alvarado, ubicado en el centro norte del departamento, más o menos por aquí, limitando con la zona cafetera noroccidental del departamento, donde están los municipios muy conocidos por la presencia de los bandidos de distintas pelambres en la época de la violencia tripartidista, ya que ahí había cafeteros y había riqueza. Nos referimos al Líbano, Casabianca, Santa Teresa, el mismo Alvarado, Falan, Aramero. eh, ¿Cómo se deduce? Una zona muy rica en su territorio en producción cafetera y de otros renglones agrícolas. Y también, como vemos, va descendiendo rápidamente por unos valles fértiles y cálidos hacia el río Grande de la Magdalena, donde hay pesca, hay zona arrocera, maíz y otros productos. Y cruza el río Magdalena y la gente ya está en el occidente de Cundinamarca, por ende hay un intercambio cultural y comercial muy importante, porque el río Magdalena es un obstáculo natural, pero no un obstáculo para la geografía humana que pasa de un lado a otro de alguna forma y ya pues en la medida que se han construido puentes, más fácil. Pero siempre el ser humano ha inventado la forma de cruzar a uno y otro lado para establecer el comercio, las relaciones culturales y las inversiones. En ese orden de ideas, los bandoleros comunistas liberales del MRL encontraron en esta zona asiento para extorsionar y llenarse de recursos. Ahora, al mirarlo, realmente es que es hermoso el departamento y tiene unas formaciones muy especiales donde se aproxima al Valle del Magdalena, como vemos aquí esta que llama muchísimo la atención, una meseta natural que se formó por la misma configuración del suelo, tiene un limo muy especial la tierra en esta región y como vemos es regada por muchos ríos que bajan de la cordillera. Hacia el fondo está la parte alta de la cordillera central, hacia el frente se acerca cada vez más al valle del río Grande de la Magdalena, pero como vemos, siguiendo toda esta cantidad de cursos de agua que descienden al río La Magdalena, hay bastantes cultivos. Esto es uno de los mercados campesinos que se hacen allá en la región, donde los campesinos sacan sus productos y los venden directamente a la comunidad sin pasar por intermediarios y vemos la calidad de la papa que se produce allí, papas muy grandes, iguales a las que se producen en la sabana de Bogotá o en tierras frías, o la que se produce en los páramos, en Pasto, Nariño, Santander, en Antioquia, en la parte alta. Vemos que de donde desciende la cordillera hacia el río de la Magdalena, extendiéndose por el valle, hay unas cascadas impresionantes de aguas muy deliciosas que vienen de las altas cumbres de la cordillera central. Y al adentrarse en el terreno es común encontrar este tipo de topografía con estribaciones de la misma cordillera que se van disminuyendo en la medida que se forma el valle. Municipio pintoresco, hermoso, rico, pero teñido de sangre por los bandidos a lo largo de la violencia tripartidista. Mi coronel, ¿cómo percibían en Estados Unidos los analistas políticos y sociológicos de la situación anímica y la identidad nacional de los pueblos latinoamericanos en el mes de marzo del 63? Pues la sociología política del mundo, especialmente la francesa, la alemana, la estadounidense, adquirieron mucha incidencia en las relaciones de todos los órdenes de las élites del mundo con los gobernados. Por razones obvias, Latinoamérica no podía ser la excepción. El gobierno del presidente Kennedy había iniciado el proyecto de Alianza para el Progreso.
Sabemos que para esa época fue asesinado Kennedy en Dallas, Texas. Pero el gobierno de Estados Unidos, que ya tenía en sus embajadas unos cuerpos robustos de inteligencia estratégica que abarcaba todos los campos, realizaba unos análisis muy serios de cómo estaba evolucionando Latinoamérica. Entonces, uno de los aspectos que abordaron es que en la mayoría de los países de Latinoamérica, especialmente los de cordillera, donde se marcaron desde siempre del origen de nuestras repúblicas esas diferencias sociales entre los dueños de la tierra y los aparceros, eh, notaban cómo la formación de ligas campesinas, de sindicatos campesinos, estaban dando un salto cualitativo y cuantitativo en la forma de la interacción social, porque se estaban desarrollando unos procesos de violencia rural que confluían en el desplazamiento de ciudadanos hacia las grandes urbes o porque los atraía el pago en actividades fabriles de algunas empresas que estaban creciendo o en la artesanía que era muy amplia para la época, zapateros, sastres, talabarteros, eh, joyeros. Colombia siempre ha tenido a pesar de las dificultades económicas, siempre ha habido una inclinación fuerte en el colombiano por las joyas o para exportarlas también. Había mucho ebanista que hacía unas obras de arte perfectas y resultaron muy talentosos esos campesinos en esas actividades ya cuando se integraban a la economía urbana. Entonces las élites comenzaron a ser desafiadas y eso lo pronosticaban los analistas que iba a traer mucha conflictividad social de no haber una inversión de fondo y unos proyectos de desarrollo. También señalaban cómo antes del año de 1970, 300 millones de personas del continente serían urbanizadas. Decían en sus recomendaciones del análisis que se le pusiera mucho cuidado a los estudios de la CEPAL, que estaba viendo una prospección económica interesante, y lo mismo que todo ese analfabetismo que estaba acumulado tendría un revuelo de tal suerte que los gobiernos nacionales, regionales y municipales estarían obligados a generar nuevas escuelas, formar nuevos docentes y darle un vuelco, porque la misma situación así lo estaba exigiendo, ya que la violencia desplazaba los moradores rurales que por lo general no eran letrados y al venir a vivir a ese esquema de la ciudad, la fuerza de las circunstancias obligaba a que se escolarizaran y ya ellos estaban esperanzados en que sus hijos fueran mejor escolarizados que ellos. Y de remate ponían de por medio que el comunismo estaba trabajando muy activamente precisamente en la educación, en las ligas campesinas de los aparceros, en los sindicatos obreros y en la transmisión cultural de la historia, ya que para ese tiempo en Latinoamérica era muy reiterativo el cine que venía de Estados Unidos o de México con las películas de los charros, algunas películas por allá de Argentina, muy pocas, otras muy pocas de España, pero generalmente esas eran las diversiones de la gente y había mucho teatro popular en el cual se estaban infiltrando los comunistas. El cuadro era interesante de cómo lo veían con ese panorama y lo consideraban que había un sentimiento de tensión social, de desconfianza en los inversores y de frustración de las élites que veían que se les estaba yendo de las manos, entre otras cosas porque la Iglesia Católica se estaba dividiendo entre la Iglesia tradicional conservadora y la Iglesia marxista. Es un estudio bien interesante el que se hacía y no se equivocaban los analistas en el fondo de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo caricaturizó el artista gráfico Henry la desastrosa realidad de la violencia tripartidista contra los colombianos en marzo del 63, cuando el gobierno Valencia no había completado su primer año de mandato?
Siempre hemos dicho que a los caricaturistas, sin importar su inclinación política, les asiste una capacidad profunda de meter el dedo en la llaga. Recordemos que en episodios anteriores hemos visto cómo el gobierno Lleras, inclusive sus ministros salientes y recién salidos, le pintaron, Lleras Camargo, ¿no? Le pintaron al país siempre el cuadro de que Colombia se había pacificado en el primer periodo del Frente Nacional, lo cual era absolutamente falso, pero lo manejaban así. Entonces estamos hablando de que esta caricatura se publica en marzo de 1963, es decir, 7 meses largos después de la ascensión al poder del señor Guillermo León Valencia. O sea, ya estamos en otro gobierno. Y con todos los hechos que ocurrían y como los que vamos a analizar hoy, pues se hablaba desde los medios liberales de resurgimiento de la violencia. No de que el señor Lleras haya sido inepto para resolverla, no, no, no. Le daban la vuelta de que había un resurgimiento. Y por esa razón, el general Ruiz Novoa, que era el ministro de Guerra, había implementado el Plan Lazo porque él era consciente que esa violencia no se había acabado y que eso es una mentira política decirle al país eso, de que estábamos en paz. Por ende, había que buscar la fórmula de erradicarla de verdad. Entonces, como vemos, esta caricatura es demasiado diciente. Solo le faltó que a cada hueso de esa mano, de ese esqueleto que promueve la violencia, le hubiera colocado Partido Comunista, Partido Liberal, Partido Conservador, dirigentes políticos y delincuencia organizada y hubiera quedado perfecta la caricatura. Porque es una mano de la muerte levantando a Colombia que la tiene en el borde del sepulcro y la pregunta si de verdad es un resurgimiento, es una caricatura muy diciente. Definitivamente hay que reconocerle que el talento de esta gente para golpear donde es, cuando hacen esas caricaturas, y a la vez vemos el árbol depredado, la pobreza en el campo, la destrucción por parte de los violentos. Fuerte esa caricatura y nos sirve para recordar lo que ha sido la historia de Colombia en la violencia. ¿Cómo informaron los medios de comunicación los hechos relacionados con la masacre de 17 pasajeros de vehículos intermunicipales, perpetrada por bandoleros comunistas del Movimiento Revolucionario Liberal, encabezados por Jacinto Cruz, alias Sangre Negra, en el municipio de Alvarado en el mes de marzo del 63? Lo que vamos a escuchar aquí y a revivir parece como sacado de una película de ficción, de manera increíble que en Colombia, un país tan hermoso, tan lleno de potencialidad y en el cual nos preciamos de ser católicos, apostólicos y romanos y de creer en la doctrina de Jesús Cristo y de creer en la solidaridad como es en la mayoría de los colombianos, afortunadamente, podamos tener dentro de nuestra sociedad que hayan nacido personas con esas mentalidades como lo que vamos a describir. Se publicó en los medios de comunicación el 22 de marzo de 1963 el relato de cómo había ocurrido la masacre, contada pues por los sobrevivientes y por lo que lograron establecer las autoridades en el lugar de los hechos. Una cuadrilla de bandoleros encabezada por Sangre Negra salió a la carretera entre Alvarado e Ibagué en un sitio rural conocido como Los Guayabos, una vereda. Recordemos que Colombia se desarrolló y lo que ha crecido es así. En esos sitios se fueron estableciendo como puntos donde la gente subía o se apeaba de los carros y ahí había fondas, había pequeños negocios y pues eran como las etapas intermedias de los viajes intermunicipales de esos vehículos que transitaban por carreteras casi todas destapadas. Entonces, ahí se sabía que en los Guayabos había un paradero temporal mientras unos pasajeros se bajaban y otros se subían, y allí apareció Sangre Negra y montó un retén. Eh, un vehículo de Rápido Tolima
identificado con la placa 90 o con el número 90, fue detenido por los bandidos y bajados todos los pasajeros y comenzaron a esculcarlos y fueron separando a quienes llevaban dinero y a quienes no llevaban nada. A quienes llevaban dinero les decían que les iban a perdonar la vida porque estaban aportando para la revolución. Y a quien no llevaba nada, de una vez lo sentenciaron a muerte. En ese orden de ideas fueron llegando más vehículos que pues, no sabían, no había forma de comunicación y fueron cayendo en la emboscada. En total, 7 vehículos entre particulares de 2, 3 personas, una persona y 2 buses. Atravesaron los vehículos en la vía y comenzaron a requisar la gente. En ese momento, el subteniente Josué Jaime Ortiz de la Policía Nacional regresaba de Ibagué a asumir nuevamente el mando de su unidad en Alvarado, Tolima y venía de civil. Cuando los bandidos lo esculcaron, le encontraron la cédula de identidad policial y de una vez ordenaron asesinarlo a él y al hermano porque decían que era un espía. En medio del desorden de la cantidad de gente que tenían, algunas personas alcanzaron a volar y le advirtieron a los policías muy cerca, que tenían un puesto de policía no tan lejos, que estaban asaltando y que habían matado al teniente. El sargento de la policía o el suboficial de la policía que tenía el mando salió rápidamente a replegarla, pero los bandidos se dieron cuenta porque el terreno es quebrado ahí, que venían los policías y enviaron un grupo a que los esperaran y emboscaron a los policías y asesinaron a 3 más. Y luego, sin compasión, comenzaron a disparar contra todos los que no tenían dinero. En medio de esa orgía de sangre y terror, gente cayeron, en total 14 personas, eh, más los 3 policías, 17, así fue la masacre. Y luego, de uno de los vehículos llevaban unos asadones los campesinos para ir a trabajar en la zona, en las fincas, les salían contratos. Con esos mismos asadones decapitaron a todos los muertos, inclusive a los policías y al teniente del bus. Y luego de decapitarlos se llevaron las cabezas dizque como trofeos. En el camino dejaron 2 de las 17 cabezas. Eso no cabe en ninguna mente humana, un crimen tan atroz. Y en medio de la huida se les cayeron unos documentos a los bandidos y quedó claro quiénes habían sido los que han cometido ese hecho. Por supuesto que la situación fue comentada en todos los medios de comunicación, medios nacionales e internacionales, conmovió muchísimo al país, hizo metástasis la caricatura de Henry. En el Congreso de la República hubo debates, pero ideologizados, culpándose unos con otros. El señor Juan de la Cruz Varela, que al mismo tiempo promovía el terrorismo en el Sumapaz, se hacía el loco y decía que esa era la culpa del gobierno de lo que estaba pasando. El señor López Miquelsen, que era el jefe de los liberales y conservadores, andaba era enviando críticas y pullas y diciendo que el liberalismo era víctima. Bueno, los helicópteros de la FARC se movieron rápidamente y tuvieron que evacuar hacia Ibagué y hacia Bogotá a 2 policías que quedaron gravemente heridos en el ataque terrorista. Y se publicó algo dramático, era que el subteniente había viajado con permiso, lógicamente, de su comandante hasta Ibagué a coordinar todos los eventos del matrimonio con su novia que viajaba con su familia desde Bucaramanga, porque ellos eran santanderianos, tanto el teniente como la novia, y se iban a casar en esos días en Ibagué. Entonces él había ido a dejar todo listo, el, la misa y la ceremonia y la contratación del centro donde se iba a hacer el baile o la recepción social, y desafortunadamente cayó asesinado el teniente ahí. Esto no nos lo cuenta el señor de Rux, pero es el origen de las FARC y cómo todos estos liberales del MRL y los comunistas se fueron pasando para las FARC y formando ese grupo terrorista en el Tolima. Adicionalmente, ¿cómo relató el comerciante Rubén Lombana su dramática experiencia en medio de la masacre de 17 pasajeros de vehículos intermunicipales perpetrada por bandoleros comunistas del Movimiento Revolucionario Liberal, encabezados por Jacinto Cruz alias Sangre Negra?
en Alvarado en el mes de marzo del 63 y a la cual sobrevivió. Pues este señor era un viajero permanente de entre Ibagué y Alvarado porque tenía sus negocios. Personas esas que llevaban ropa, ollas, utensilios, cocinetas que llamaban a unas pequeñas estufas, radios. Era la forma como se hacía el comercio en ese tiempo en Colombia, que ellos iban y hacían los contratos, algunas veces surtían a los almacenes, que eran pocos además, los almacenes que vendían. Generalmente eran como fondas en las que la persona encontraba de todo, desde un radio transistor, las baterías, hasta las herramientas para la finca, y eran muy conocidos los comerciantes dueños de esos negocios. Ya llegaban todos los habitantes de la zona a comprarles. Otros iban a coordinar los pedidos de cerveza, de gaseosa, de parva, como dicen en Antioquia, o sea, comestibles, y eso perduró mucho tiempo. Otros viajaban con telas y llevaban a los sitios ventas por telas, inclusive tenían el sistema que le vendían las telas a las señoras a cuotas. Iban con un cuaderno y cada 8 días iban a cobrar. Ese era más o menos el sistema. Entonces ese señor también comerciaba con oro y se movía por la zona. Cuando llegó al sitio llegaba a 900 pesos, que era mucho dinero para la época. Hablemos de unos 10 millones de pesos de hoy en día, pues producto de sus negocios, ¿no? De sus actividades comerciales. Y en el momento en que llegó al sitio, pues además él era muy conocido de todos, ¿no? Él conocía a todos los conductores de bus porque de tanto viajar ya sabía cuáles eran los buses que hacían línea y él sabía los nombres completos. Y como no era Colombia un país tan grande, finalmente como que la gente termina conociéndose, ¿no? Ahí va en el bus don Pedro, la señora María, van los hijos de no sé quién, se van conociendo, a pesar de que era un viaje entre una ciudad capital y un poblado. Relató que así contaba en forma escueta con quiénes iba, que quiénes se habían subido, quiénes se bajaban, y comenzó a relatar paso a paso cómo fueron eliminando las personas y cómo en el momento que llegó la policía, que se armó el tiroteo allí, los bandidos se descontrolaron, él alcanzó a escaparse, pero vio cómo habían fusilado un poco de personas y vio también cómo otras personas que llegaron en ese momento en un vehículo alcanzaron a descender se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero de sorpresa porque era una curva y corrieron y se escondieron entre el matorral y cuenta cómo se reían los bandidos haciendo correr esa gente a tiros por entre las matorrales y diciendo que las subametralladoras y los fusiles que tenían hablaban muy bonito porque hacían con sus gritos correr a los enemigos. Y enemigos eran por los pobres campesinos que iban ahí en la zona. Eh, Dice que cuando llegaron los policías comenzaron a gritar los bandidos que han llegado los chulos, que acabaran con eso. Entonces, como mataron a unos policías y otros quedaron heridos, los pocos sobrevivientes tuvieron fue que sacar a los heridos y correr rápido a pedir ayuda. Y fue cuando dice que los bandidos regresaron y sacaron los asadones y él vio cómo descabezaban la gente y echaban entre costales las cabezas para llevárselas de trofeo y se les quedaron dos ahí en el sitio. No echaron las 15. Lo cierto es que en el registro posterior las autoridades nunca encontraron las cabezas de estas personas. Es probable que las hayan llevado para hacer cultos satánicos porque eso era parte de la mentalidad de esos bandoleros. Algo que parece sacado de una película de terror, pero que ocurrió en Colombia con gente del Partido Liberal y Comunista que luego formaron la FARC. ¿Cómo relató el alcalde de la localidad, Leopoldo Ortiz, la escabrosa escena que halló en el lugar de la masacre de 17 pasajeros de los vehículos intermunicipales perpetrada por bandoleros comunistas del movimiento revolucionario liberal, encabezados por Jacinto Cruz, en el municipio de Alvarado en el 63? Impresionante el relato que era el alcalde. Dice que el sitio era desolador, que sentía como un ambiente infernal, que cuando él llegó con los policías que llegaron de refuerzo y fue al sitio a asumir los levantamientos de los cadáveres y hacer no podía salir del asombro lo que veía, cadáveres mutilados, unos charcos de sangre impresionantes.
eh, por las manos de los que han sobrevivido, se notaban los gestos de tragedia que han soportado, los vehículos untados con sangre, con letreros escritos por los bandidos, y el terror de los familiares tratando de identificar quién era el muerto, ya que le han quitado la cabeza y lo trataban de identificar era por las prendas o por alguna señal particular. Eh, la tristeza de los policías de ver a tres de sus compañeros y al capitán y al teniente muertos, y ver también cómo todo ese esfuerzo que han hecho ellos por tratar de mantener un nivel de tranquila o de relativa tranquilidad en la zona se había desmoronado con esta acción criminal, y cómo el gobierno tenía que tomar acciones distintas a ponerse a hablar por hablar como lo hacían. Publicaron los nombres de las víctimas y las edades. Había personas de 60 años, de 55 años, de 52, de 25, de 30. Eh, Estaba el teniente muy joven, los tres policías también muy jóvenes, todos de origen campesino. Eh, También se publicaron las fotos de los sobrevivientes que quedaron heridos, de los oficiales, de los miembros de la policía. Y de paso, el comandante de la brigada, que era el coronel Armando Álvaro Herrera Calderón, publicó un comunicado de prensa resumiendo los hechos con base en lo que habían detectado las tropas que se movilizaron hasta allá, en helicópteros y a pie, vehículo, como fueron, llegaron allá y encontraron entre los documentos o entre los rescoldos de eso un papel que se le ha caído a los bandidos, que lo llevaba alguno de ellos, o que tal vez lo dejaron intencionalmente, en el que estaban los nombres de los bandidos que han participado ahí, y estaba un tal zarpazo, Ruperto Moreno, que no era el mismo zarpazo del Tolima, otro que le decían bala perdida, otro que le decían gatillo, del cual hablamos ya que lo dieron de baja después en una operación del ejército, otro que le decían la pantera, reclamo, águila negra, vencedor, hubo varios vencedores, este fue uno, ya lo hemos dicho que varios repetían, tranquilo también, hubo varios bandidos con ese alias, Campanilla, otro delincuente que fue muy famoso en la zona, el Mosco, pero no el que vimos ya en el Valle del Cauca, que fue dado de baja por el ejército, sino otro Mosco, Escape, otro que le decían Tremendo, Castigo, Mala Sombra. ¿Cómo sería de malo que lo llamaban Mala Sombra? Camagüey, Camino, Gavilán, Fastidio, Tormento, Sinsonte, pero no el de Antioquia, sino otro Sinsonte que hay aquí en esta zona, Regalo, Despiste, el famoso bandido Despiste, que sí era muy conocido, Ligereza, Alacrán, Golondrino, Sangre Roja, que era uno que vivía en competencia con Sangre Negra, a el cual cometía más atrocidades, Aventuras, Campeón, Proveedor, etcétera. Como vemos, una cantidad de bandidos con unos alias pintorescos, casi todos queriendo emular a los charros mexicanos de las películas, pero sembrando ese terror por medio de esa violencia tan atroz. Así es de que el relato del alcalde, impresionante. ¿Cuál, cuál fue la misión a la comisión de gobierno enviada por el presidente Valencia a la capital del departamento con ocasión de la masacre de 17 pasajeros de vehículos intermunicipales perpetrada por bandoleros liberales comunistas del MRL, encabezados por Jacinto Cruz, alias Sangre Negra, en el área rural del municipio de Alvarado, Tolima? Pues el gobierno recurrió al primer paso que le tocaba dar por obligación, ¿no? Que era enviar una comisión de alto nivel hasta el sitio a que tratara de esclarecer los hechos y a que acompañara al gobernador del Tolima en la búsqueda de alguna solución. Pero como siempre suele suceder, la solución termina trasladándose a las fuerzas militares y la policía, y los politiqueros van y hacen presencia y dicen que ellos fueron y tomaron decisiones de fondo.
Y las decisiones de fondo siempre han sido lo que ahora llaman los consejos de seguridad, que llegaron al extremo de la ridiculez en el gobierno de Duque con el señor Molano, que era calcado lo que iba a decir cada vez que ocurría un hecho. A todas partes llegaba y decía lo mismo, que la guerrilla estaba en Venezuela y que él como ministro no los iba a tolerar nada y que ordenaba a las fuerzas militares que actuaran con contundencia. Palabras repetitivas que las vienen diciendo desde esa época. Llama la atención que en esa comisión iba Héctor Charri Samper, muy conocido dirigente del Partido Liberal por muchos años, y también iba Cornelio Reyes, de quien hemos hablado varias veces aquí, que al final de su existencia quedó la sensación de que él era el verdadero capitán veneno de todas las atrocidades que cometían las bandas conservadoras en el Valle. Máxime que apareció en el entierro de un bandido al que supuestamente le decían capitán veneno y siempre quedó la duda de que a ese bandido lo han asesinado aquí en Bogotá en una carnicería que tenía, donde se ocultaba de todos los crímenes que ha cometido en nombre del Partido Conservador en el Valle. La sensación que quedó era que lo han asesinado para callarle y echarle la culpa a que era el capitán Veneno, y en el sepelio estaba el señor Cornelio Reyes, de quien siempre existieron muchas suspicacias, que fue capturado por la policía como uno de los asistentes al velorio de los jefes de la banda y luego se identificó como ministro. Y el señor Valencia, que era el presidente, movió cielo y tierra para que en el Congreso no lo destituyeran y salió antes ganando. Y después, 8 años después de estos hechos, fue ministro del señor López Miquelsen, contra quien se odiaban a muerte en esa época. Que López Miquelsen era pues, el inspirador de las bandas criminales liberales y comunistas, y Cornelio Reyes, todo indica que era el inspirador de las bandas conservadoras, y luego lo puso de ministro. ¿Qué favores le debería o qué secretos le conocería? Ya los dos están reunidos con Tiro Fijo y Fidel Castro en el infierno, y solamente allá podrán aclarar entre ellos todo lo que hicieron. Pero la historia es esa. Entonces enviaron a esa comisión del alto gobierno a Ibagué, allá fueron, hicieron la visita, escucharon y montaron fue un show político. Los diputados del departamento eh, hicieron otro show dando unas declaraciones veintejulieras que había que combatir el bandolerismo y que bienvenidos los delegados del gobierno y que sus fuerzas militares y policías eran amadas hasta el delirio por ellos, que y también el ministro de Gobierno se echó otro discurso, el señor Uribe Botero, que era de ascendencia antioqueña y era el ministro de Gobierno, obviamente conservador, y del señor muy cercano al señor Valencia. Publicaron unos comunicados, hablaron, echaron discursos, y el único que habló serio ahí en medio de todo eso fue el coronel Herrera Calderón, que durante una hora los tuvo sentados con la boca abierta, contándoles todo lo que pasaba en el Tolima e invitándolos a que actuaran seriamente, porque eso no se trataba de declaraciones politiqueras, sino de resolver un problema muy serio que se lo estaban trasladando a las fuerzas militares y a la policía. Desde luego que allí está, no pudo ir el general Ruiz Novoa, que era el ministro de Guerra, ya que estaba fuera del país cumpliendo unas funciones unas misiones oficiales. Entonces asistió el general Jaime Fajardo, que era el comandante del ejército, y él pues obviamente dijo lo que diría un soldado, ¿no? El ejército estará aquí para cumplir las misiones, pero les pedimos a ustedes que ayuden a aclimatar la paz y traigan soluciones sociales, porque eso no le corresponde al ejército. Abrazos, almuerzos, fotos, declaraciones para la prensa, y todo pasó al olvido, y los muertos, 17 en Cabeza Sangrenera, se quedaron, porque al otro día lo que hubo fue operaciones militares intensas en la zona, combates, pero no se judicializó ni a los dirigentes políticos instigadores de eso, ni al bandido Sangre Negra, que era el que ha cometido el hecho. ¿Qué sucedía, entre tanto, con el bandolerismo tripartidista en el Valle del Cauca? Este evento lo vimos aquí en nuestra memoria histórica durante los primeros 100 capítulos, o sea que ya tiene más o menos 3 años de haberlo presentado y está en nuestros archivos. Y es la baja en combate del bandolero Melquisedec, alias Melco. Este bandido había creado una especie de república independiente conservadora
en el municipio de Caicedonia Valle, en una zona que se llama Aures o Alegrías, así la conocen los campesinos con los dos nombres. Y había montado con el Partido Conservador como un epicentro para asesinar liberales y comunistas y robar las tierras. Inclusive había un delincuente de alto perfil del Partido Conservador que había comprado la finca, la sede, donde tenía su escondrijo principal este delincuente, y allí había construido túneles, trincheras y convivía con dos mujeres y tenía un hijo. Y ahí lo acompañaban todos los bandidos, sus lugartenientes, y allá celebraban las parrandas. Y el señor, el que viajaba desde Bogotá permanentemente, iba y venía, visitaba a los bandidos y les traía los contactos con el Partido Conservador, tanto en el Valle como en Bogotá. Este delincuente se ha dedicado a eliminar sistemáticamente liberales en la zona. Y los liberales le correspondían muy bien asesinando conservadores en otras partes. Entonces era un toma y dame. Este bandido Melco tenía en esa época 26 años de edad, había declarado una enemistad permanente con Chispas, pero era de lengua, de dientes para afuera, porque ni Chispas lo buscaba para enfrentarse, ni él buscaba a Chispas, pero donde llegaban se dejaban mensajes de odio y la gente estúpidamente se iba matriculando con uno con otro por temor. Y resulta que los bandidos nunca se buscaban, pero sí iban y mataban a unos y otros. Cuando ocurrió ese combate, que ya lo narramos y no lo vamos a reconstruir todo aquí, porque está, no es sino buscarlo en los archivos de Fundel. Ahí apareció el gobernador del Valle haciendo politiquería, él era liberal y quería demostrarle a los liberales del Valle que su gobierno estaba luchando contra las bandas de pájaros, como llamaban a los conservadores, y fue a hacer politiquería y fue el que dio las declaraciones. Lo cierto es que en el golpe el ejército destruyó la guarida, incautó todos los documentos y las pruebas de lo que había que relacionaba a ese bandido con el Partido Conservador y explicó al país todo lo sucedido, pero el gobernador, como todo politiquero, había llevado a su fotógrafo especial e inundó los medios de comunicación con fotos de él con corbata subido desde un cerro donde se bajó con el helicóptero, observando el combate y luego contando toda la hazaña que había visto él, más o menos dando a entender que el de la hazaña había sido él y no los soldados. Eh, entonces, como vemos muy cerca, porque Caicedonia no es tan lejos del sitio, por la cordillera no es tan lejos. Tampoco es ahí pegado, pero no es un sitio que quede a distancias siderales. En un lado, los comunistas y liberales del señor López Michelsen, o que seguían al señor López Michelsen, asesinando gente a borbotones porque no llevaban dinero en el bolsillo y para sembrar el terror. Y en el otro lado de la misma cordillera estaban los conservadores asesinando liberales por quitarle las fincas y hasta enviaban delegados de Bogotá que coordinaran todo eso. Y entonces se queda uno pensando es, y toda esa violencia tripartidista, ¿por qué se oculta de manera maquiavélica para simplemente decir que eran unos campesinos que luchaban desde la óptica comunista y desde la otra óptica? Era que era una pelea ya entre liberales y conservadores retrógrados que tenían el país sumido en la violencia y por eso había que crear un cambio social, cuando la verdad es mucho más de fondo. Sigamos. Y coronel, ¿qué sucedía entre tanto con otras actividades de integración con la comunidad inscrita en el Plan Lazo de las fuerzas militares en cabeza del ministro de Guerra general Alberto Ruiz Novoa? Pues podríamos decir varias cosas, ¿no? Uno, que el informe que han pasado los analistas de Estados Unidos a su gobierno, que hablamos al principio, era absolutamente cierto. Segundo, que Colombia estaba en un atraso total, que la dirigencia política ha sido inferior al reto de ver más allá de la nariz para dónde evolucionaba el mundo y qué le correspondía a Colombia.
Y tercero, que aquí en las goteras de Bogotá la ignorancia y en la misma Bogotá era muy grande. La desescolarización, la pobreza, el parasitismo en lo intestinal en los niños. Entonces el ejército se había propuesto la tarea de ir a todas las partes que podía con escasos recursos a promover jornadas de acción cívico-militar integradas al Plan Lazo para evitar que el bandolerismo llegara a cooptar a esas personas, pero era imposible que cubriera tanto espacio porque Colombia es un país muy grande y con muchos problemas. Entonces, por ejemplo, ese día en Tabio, el ejército ha recogido aquí en Bogotá, entre los comerciantes de alimentos, 1.500 mercados y fue y los repartió allá en la zona. Y llevó al médico, al odontólogo, al peluquero, a los veterinarios para que les revisaran algunos animales domésticos a los campesinos, algunas señoras del bienestar familiar, como se llamaba en el tiempo, a que les dieran mm, instrucciones sobre temas de salud sexual a las señoras. ah, Llevó un sacerdote para que les diera misa, hizo algún acto cultural allí con integración con la comunidad y había unas niñas, unas muchachas que estudiaban belleza en los salones de belleza aquí en Bogotá, que entonces llevaron a varias de ellas para que peluquearan a todas esas personas que pudieran y algunas señoras les hicieran alguna atención de uñas. Pero pues eso eran cosas paliativas que no resolvían el problema de fondo. Sin embargo, era un programa con el cual el ejército quería atraer a la dirigencia política que entendiera que los problemas que tenía la comunidad debían ser resueltos desde el Estado, promoviendo desarrollo y no instigando a la violencia que ha sido la característica de estos dirigentes, que instigan a que la gente se mate por ellos mientras ellos buscan su repartija de poder. Eso ocurría en varios municipios del país, pero nunca tuvo el ejército ese reconocimiento por ese esfuerzo, ni las fuerzas militares, sino al contrario, al mismo tiempo que los bandidos destruían el país, allá eran en el Congreso de la República, de uno y otro lado, atacando al ejército y viendo al general Ruiz Novoa como el nuevo Rojas Pinilla y desprestigiando a morir a Rojas Pinilla, porque era que había que fortalecer el Frente Nacional y quitar de la mente popular la dictadura, como decían estos bandidos de cuello blanco. ¿Cómo materializó ese cuadro de realidades con la violencia narcoterrorista multiforme contra los colombianos en reporte de prensa acerca del M-19 y el ELN de la misma fecha de las escabrosas revelaciones del terrorista José Domingo Ortiz, desertor del cartel de las FARC? Pues ayer veíamos ese caso, ¿no? Que se repiten un montón de hechos y entonces uno compara lo que estábamos hablando ayer y lo que hablamos hoy y se da cuenta que los medios de comunicación solamente han servido para reconstruir sucesos, para repetirnos lo mismo, pero la dirigencia política, la academia y los analistas políticos que dicen saber de lo divino y lo humano siempre se enfocan es en las virtudes y defectos de los candidatos, las estratagemas que utilizaron para subir o bajar, las pugnas entre ellos, pero nunca van a fondo donde está el problema. Y por eso los comunistas aprovechan la cátedra para desviar la información. ¿Qué ocurría entre tanto con los narcoterroristas de los carteles de Medellín y Cali? No, pues en ese tiempo esos carteles estaban en formación, estaban en crecimiento y entre tanto en el Valle del Cauca y Antioquia se iban desarrollando una serie de procesos en los cuales ya era la marihuana la que iba creciendo. ¿Cuál era la inexplicable conducta de los dirigentes liberales y conservadores en ese momento? Aquí vemos los titulares en pantalla.
de semejante orgía de sangre y terror que había, como vemos, el Partido Liberal era dando noticias y los periódicos dándole más importancia a eso, que ha sido elegida la Dirección Nacional Liberal, que la integraban Turbay Ayala, Mosquera Chaus y Diego Luis Córdoba. Diego Luis Córdoba, familiar de Piedad Córdoba, ¿no? Un político corrupto de la zona de Chocó y Antioquia. Entre los tres estaban reorientando los destinos del partido, que en ese momento estaba enfrascado en la violencia, y el señor Lleras Camargo era punto aparte porque él llevaba ya 5 años en campaña presidencial y le faltaban 3 para llegar al juguete que tanto había ansiado. Por ende, esa conducta de ese partido frente a lo que ocurría en el país demuestra que históricamente a esos dirigentes jamás les ha interesado el sufrimiento de la población, la tragedia que viven, y por el contrario, de una u otra manera han sido los instigadores de, de ese dolor y ese drama. Algo que tampoco cuenta el señor de Rux en su informe, sino que se limita, como hemos repetido muchas veces, a decir que había un problema entre liberales y conservadores que se mataban allá, pero que era el pueblo, no responsabiliza a estos sujetos, y que luego pues había una lucha popular de unos campesinos que querían triunfar y terminaron matándose entre ellos. Y ahí termina todo. El coronel. Rindamos minuto de silencio, con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas de la violencia tripartidista, que en la práctica era de responsabilidad total de los dirigentes de los partidos políticos que nunca han atinado a lograr convivencia pacífica entre los colombianos. Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas a lo largo de 7 décadas de violencia política contra los colombianos. Los hechos de hoy son patentes, ¿no? Y comenzamos por hacer primero la descripción de lo como nos veían los Estados Unidos de América a todo el continente, pero especialmente a Colombia, en ese énfasis, con una mirada poco alentadora. Luego la caricatura tan diciente del señor Henry de cómo se ha revivido la violencia. Después los hechos salvajes en el Tolima en paralelo con los hechos crueles ocurridos en el Valle del Cauca para eliminar a un bandido que ha cometido muchas atrocidades. Y luego vimos a los liberales y conservadores elogiando a Lleras y haciendo un montaje que el de la Dirección Nacional Liberal, y todo eso era más importante que los campesinos a los que le han cortado la cabeza
a los policías que han asesinado miserablemente, a todo lo que ocurría, y una comisión que viajó al Tolima a que finalmente el problema terminara siendo del ejército y no de ellos. Y el ejército, entre tanto, tratando de buscar la paz y la integración de las comunidades sin que los gobernantes y los dirigentes políticos respondieran profundamente. Y se hablaba de paz, y según Lleras Camargo le había entregado el país pacificado, y los hechos lo demostraban lo contrario. El señor Santos entregó el país, dice que la guerra en Colombia había terminado. El general Mora y el doctor Humberto de la Calle hablando estupideces en los medios de comunicación, que era el acuerdo mejor posiblemente logrado. Y el otro fue vicepresidente y los otros dos embajadores. Y hay uno que es hasta ahora el director de la Agencia Nacional de Petróleos, de los que se arrodilló ante los bandidos en Cuba. Entonces, todos ellos quedan bien. Los que negocian, los que arreglan, quedan bien para ellos con mejores recursos en sus bolsillos. Pero la violencia sigue igual. Entonces, si la violencia sigue igual, pues quiere decir que la paz del señor Petro no va a funcionar, y menos cuando su mentalidad es proterrorista y de los mismos, e inclusive él desde los escenarios oficiales, como va a pasar en el día de hoy, que va a salir gente a protestar y a hacer escándalo, y ojalá que no, pero se presume que van a causar actos de vandalismo, son instigados por el señor Petro. ¿De cuál paz estamos hablando? Adelante con su comentario, mi coronel. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. Resulta inexplicable para la historia colombiana cómo el dirigente liberal Alfonso López Miquelsen haya creado su propio movimiento político denominado Movimiento Revolucionario Liberal para satisfacer sus aspiraciones personales a la presidencia de la República. Aunque ese era un derecho legítimo y democrático, lo que resulta increíble es que lo haya inscrito al Partido Comunista, acogiendo a muchos bandoleros adoctrinados en las teorías marxistas, quienes cometían grandes crímenes y masacres contra el pueblo colombiano. Razón por la cual, posteriormente, de sus filas surgieron los cabecillas que crearon movimientos terroristas adicionales tan despiadados y criminales como lo son el ELN, las FARC, el EPL, el M-19 y otros más. Estos grupos bandoleros cometieron gran cantidad de crímenes, como es el del caso recordado en el día de hoy. Análisis geopolítico con el fin de hacer un recuento verídico de la memoria histórica, ya que el denominado Informe de la Verdad, escrito por un grupo de simpatizantes socialistas, dirigidos por el sacerdote Francisco de Rux y pagos a un alto costo por el pueblo colombiano, omitieron gran parte de la realidad de los hechos causantes de la violencia en Colombia. Motivo que solo se explica por la simpatía y la subjetividad de esta comisión con sus colegas terroristas de las FARC. ¿Verdad que es indispensable para lograr la reparación de las víctimas, hacer honor a la verdad, ilustrar a las nuevas generaciones en las crueldades de la barbarie política para que no repitan esos tiempos de terror? Además de que sea motivo para poder conceder el perdón y el olvido que este grupo terrorista ha solicitado. Pero que como no ha cumplido con ese deber de confesar la verdad, en demostración de remordimiento por todos los asesinatos y sufrimientos ocasionados al pueblo, se hace necesario que alguien lo haga para que haya verdadero mérito y justificación de esa súplica de perdón. Al mismo tiempo que se hace reconocimiento a las muchas víctimas sacrificadas inútil e injustamente por parte de criminales, quienes han creído que la paz se logra por medio de la agresión violenta y la imposición por la fuerza de las armas de las ideas comunistas, desconociendo todas las virtudes de la democracia. Y también para que no se olvide el sacrificio de muchas vidas inmoladas en favor de la paz, aún sin haber sido culpables, pero que en un acto de invaluable heroísmo las tropas patrióticas han entregado por el bien de la nación. En un acto de sublime vocación de servicio en imitación al mundial e históricamente reconocido sacrificio del inocente Salvador crucificado hace 2000 años. Porque no hay nada más meritorio que dar su vida por los demás, y nuestras valientes tropas lo hacen a diario con la máxima entrega patriótica que se pueda tener, con la firme esperanza de que los líderes políticos algún día sepan conducir al pueblo colombiano por el camino de la paz,
y que no vuelvan a existir perversos movimientos políticos como el creado entre el Movimiento Revolucionario Liberal y el Partido Comunista, según se explicó al comienzo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Es claro lo que usted dice, una puntualización exacta de esta fenomenología y como siempre, aquí persistiendo en que la responsabilidad es absolutamente política y la solución tiene que ser política, comenzando por sacar todos esos descompuestos de todos esos cargos y darle un vuelco a Colombia. De lo contrario, nuestros nietos seguirán hablando de lo mismo porque es que ya llevamos 200 años en el mismo esquema. Esta noche tendremos una actividad de análisis especial. Los invitamos a todos a que se unan a nuestros trabajos y tareas permanentes de la Fundación. Un saludo especial para todos y que Dios